Y seguimos, Álvaro, aquí en la banda cambiaria. Bueno, es un momento de balance, ha llegado el final casi de 2021, perdón, no 2001, en realidad de eso celebramos 20 años, y un poco para hacer un análisis y las perspectivas de lo que nos puede esperar este próximo 2022, hemos convocado a esta mesa de trabajo a un referente, a una persona que hemos llamado en varias oportunidades en la banda cambiaria, un economista a quien este equipo al menos considera muy prestigioso y por eso lo hemos invitado y nos ha atendido. Estoy hablando de Eduardo Crespo, que es profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, de la Universidad Nacional de Moreno. Los saludamos, Eduardo. Álvaro Torriglia, Sandra Sicaré, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa, a ambos. Gracias. Gracias por la respuesta. Bueno, Eduardo, en principio lo que nos interesaba saber es un poco qué balance hace en materia económica del año 2021, el año en que de alguna forma se empezó a salir de la pandemia, pero que también estuvo atravesado por muchas tensiones económicas, ¿no? ¿Cómo está cerrando desde su punto de vista este año en materia económica? Bueno, en el plano del nivel de producción, de empleo, etcétera, de la recuperación es impresionante. El último dato que vi estaba muy cerca de los 2 dígitos. Realmente es un salto grande. Vi muy por arriba los datos del desempleo, también cayó mucho el desempleo. Es decir, a nivel, digamos, de nuestra capacidad para recuperar la producción, el empleo, etcétera, por lo menos diría que el año 2021, sobre todo los últimos meses, han sido muy positivos. Ahora, siguen pendientes un conjunto muy grande de problemas que, digamos, se vinculan más que nada con la cuestión financiera, ¿no? Seguimos en una economía con problemas de financiamiento internacional, digamos, seguimos con el problema de las reservas, tenemos pocas reservas, no vi el último monto, pero digamos, el cual siempre está esta discusión de cuántas son las netas, las brutas, etcétera, pero digamos, estamos con un problema de bajo nivel de reservas, todavía no tenemos este acuerdo con el FMI y no está muy claro, por lo menos a mi entender, este panorama, y seguimos con un nivel de inflación alto, a pesar de que el último dato parecería mostrar algún amortiguamiento, eso también impulsado en buena medida por la suba de precios internacionales, ¿no? Es decir, ahí diría la inflación argentina, obviamente que responde a causales locales, pero en los últimos meses se agregó este impulso en todo el mundo, aumentó la inflación, y en un país que venía con el impulso de la Argentina, esto se agravó más, pero el último dato parecería ser relativamente positivo. Diría, el final de año es bastante optimista. Ahora, incluso una recuperación muy fuerte de la economía argentina puede llegar a ser un problema, porque esto va a comenzar a presionar sobre la demanda de dólares, las importaciones, el turismo, y un conjunto de actividades que demandan dólares y en una economía que no los tiene. Entonces, digamos, una recuperación tan fuerte paradójicamente puede llegar a ser un problema si no se obtienen los dólares para darle continuidad a este proceso, ¿no? Uh-huh. Y ahora, Eduardo, ¿cómo se salda un poco eso, ¿no? ¿Cómo se salda esa necesidad de dólares y esto que quizás a lo mejor la recuperación pueda ser una tensión en ese sentido? Bueno, ese es el gran problema de la economía argentina ahora, cómo salimos, tenemos varios, bueno, me olvidé decir, tal vez el problema principal es que, digamos, a nivel del ordenamiento macroeconómico es que seguimos con brecha, es decir, seguimos con restricciones a la compra-venta de dólares y con un dólar paralelo, digamos que ya alcanzó niveles preocupantes. Digamos, Argentina tiene que buscar la forma de salir de la brecha sin hacer una gran devaluación, porque una gran devaluación tiene un impacto muy grande sobre el nivel de actividad, sobre el salario principalmente, sobre el consumo, pero al mismo tiempo no puede seguir con una brecha cambiaria como la que tiene ahora, porque es un incentivo a comprarle dólares baratos al Banco Central y venderlos en el dólar paralelo, es decir, genera un incentivo para la salida de capitales, de hecho. Claro. Eso sería el primer paso, tratar de ver cómo se sale de esta brecha. No es fácil, cualquiera que diga que esto es fácil, no lo es. Ya con el periodo Macri, cuando se sale del
digamos, del cepo, eso da un impulso a la inflación, que ya era del 24%, creo, la inflación que da más, y pega un salto muy grande. Es decir, esto va a tener, si esto equivale a una devaluación del oficial importante, va a tener impactos inflacionarios, pero digamos, es necesario salir de la brecha. Esa sería una de las consignas. Yo creo que la alternativa es tratar de conseguir dólares de donde se pueda para intervenir en el paralelo y soltar un poco el oficial hasta que vayan convergiendo. Este sería un poco el panorama ideal, digamos, el ordenado, digámoslo así, ¿no? A donde apuntaría yo. Después, obviamente, se necesita, entiendo, la Argentina necesita tasas de interés que, digamos, incentiven el ahorro en pesos, incentiven quedarse en pesos. Por lo menos, desde mi punto de vista, bajas tasas de interés es un suicidio para una economía como la Argentina, porque, digamos, con alta inflación, con expectativas de devaluación, con bajas tasas de interés, bueno, eso está invitando a comprar dólares, digamos. Entonces, entiendo también a un momento a ver que ordenar el tema de tasas de interés, poner tasas de interés un poco más altas. Es verdad, tiene algún efecto fiscal. Yo entiendo que, digamos, desde el gobierno la preocupación es que esto aumente la carga fiscal, porque paga intereses también es el Estado, entonces aumentaría, digamos, el gasto público por esta vía, pero entiendo que el costo de mantener tasas de interés bajas es muchísimo mayor que un costo fiscal, digamos. Desde el punto de vista que no haya opciones para el peso, es mucho más grave. Y después tratar de promover las exportaciones y eventualmente también donde se pueda sustituir importaciones, donde dé lugar. Y ahí también tenemos problemas, digamos, esto ya lo sabrán, hay un movimiento nacional, diría, bastante fuerte y creciente, y todavía no se le contrarresta a esto una decisión política clara, de movimiento que se llamaría anti-exportador, buscan cualquier excusa, puede ser ambiental, puede ser, digamos, buscarle a algún lado, decir que empeora la distribución de ingresos, que es absurdo. Por el lado ambiental, los argumentos son siempre los mismos. Cualquier actividad que tenga alguna perspectiva de exportación, bueno, ahí se va a acabar el agua, cáncer, agua, y en el caso de los porcinos trajeron esto de pandemia, que va a generar una pandemia, en fin, cualquier actividad que tenga alguna perspectiva de exportación tiene una oposición muy grande, lo estamos viendo en Chubut. Son actividades que se van a hacer a unos 300 kilómetros de los centros urbanos, que va a usar un agua que no tiene nada que no es potable, que no tiene nada que ver con el río Chubut, pero bueno, inventaron que esto va a contaminar el río Chubut, que se acaba el río Chubut, que la muerte del río, etcétera, y movilizaron a la población desinformada con muchos videos con recursos. Efectivamente, esta gente que se mueve con recursos, con videos sensacionalistas, digamos, sobre los terribles efectos de tener una actividad minera en la meseta chubutense, y todavía no hay, entiendo que, no sé si es por la novedad que parecen tener algunos de estos movimientos, aunque algunos ya desde Gualeguaychú, uno lo recuerda de los primeros años 2000, pero con esta intensidad pareciera ser que, digamos, son una novedad. Y entiendo que todavía una parte de la clase política como que no termina de acomodarse a estas tendencias y ver cómo se reacciona, porque tiene efectos bastante perjudiciales sobre la economía. ¿Cómo ves en este sentido el año próximo, cómo puede evolucionar el nivel de exportaciones? Este año estuvo con un volumen importante y estuvo también con un precio importante. ¿Puede seguir así el año próximo o va a ser más modesto? Los precios no sé, porque ha habido también el tema de la pandemia a nivel mundial, generó todo tipo de trabas, cuellos de botella, problemas que está generando en buena medida estos aumentos de precios, los problemas de oferta en alguna medida también, y generó aumentos de precios a nivel internacional. Digamos, actividades que se pararon, ciudades que estuvieron, digamos, cerradas. Entonces, los precios no sé.
hay quienes dicen que esto va a empezar a estabilizarse, digamos que la inflación a nivel internacional va a comenzar un poco a minorar. Ahora, Argentina tiene muchísimas perspectivas de aumentar las exportaciones en muchas de estas actividades que tienen estos cuestionamientos que decía antes, desde minería, la propia vaca muerta tiene un potencial, está bien, eso requiere una inversión que puede llevar un par de años, pero ya la inversión implica también entrada de capitales, tiene una perspectiva de crecimiento enorme. Si no quiero dar cifras porque se tiran a veces cifras enloquecidas, pero realmente son cifras muy importantes. Estamos hablando de un número que no está muy lejos de un tercio de lo que son actualmente las exportaciones argentinas o incluso más. Minería, hay varios proyectos que están en curso o con mucha oposición. Se ha planteado también, bueno, el tema, tal vez uno de los problemas que tenemos es que Brasil no arranca, Brasil parecía que arrancaba y la perspectiva para el año que viene están casi todas bordeando el cero, incluso algunas negativas, pero diría que sobre todo por este lado, por minería, hidrógeno verde, todas estas cosas que se vienen anunciando, de concretarse, tiene una perspectiva de crecimiento bastante grande. Diría que si Argentina lograra ordenarse políticamente, ordenar el tema macroeconómico, que es lo más difícil, y después tener una respuesta clara, por ejemplo, explicarle a la sociedad de qué se tratan estos proyectos, por ejemplo, esto que va a ocurrir en Chubut, va a haber un plebiscito, yo creo que es una gran oportunidad para que haya un gran debate sobre la importancia de estos proyectos, sobre los controles que va a haber, sobre la plata que va a quedar en la Argentina, sobre los empleos que se van a generar, etcétera. Necesitamos que haya un compromiso en ese tipo de cosas. Si los hay, entiendo que las perspectivas argentinas no son tan malas, es decir, pese al presente, obviamente tiene que ordenar su macroeconomía, y esto no es fácil, lo de la brecha es, digamos, lo que es técnicamente más difícil, pero enfrentar a estos movimientos que están obstaculizando las exportaciones, diría, es lo políticamente más difícil, porque hay mucha irracionalidad, y cuando la irracionalidad y la polarización se apoderan de la política, esto se ve en todos lados, se está viendo en Estados Unidos, lo vi en Brasil en directo, con el bolsonarismo, cuando la irracionalidad se apodera de la política, como ocurrió en Chubut en estas semanas, bueno, no hay vuelta atrás, en fin, puede ser que la situación se ordene, pero pasa mucho tiempo y el daño es muy grande. Quizás entonces entiendo que hace falta una... Sí, perdón. No, te cierro con esto, una respuesta política, sí. No, digo, quizás ahí a lo mejor, Eduardo, porque viendo experiencias similares en países con las mismas características que vos mencionabas, sobre, por ejemplo, el tema de la minería o el desarrollo a lo mejor del hidrógeno verde, como tiene Chile, quizás también en la Argentina la gran duda tiene que ver con la capacidad de control del Estado, ¿no? En general, digo, hay estados que controlan, o esto que vos decías, a lo mejor el plebiscito permite mostrar algunas cuestiones y también la capacidad de control. Quizás a lo mejor las dudas de la sociedad argentina tienen que ver con este Estado, con la incapacidad del control del Estado, ¿no? Digo, para poder analizar a lo mejor una respuesta que tenga que ver más allá de lo que vos mencionabas de los movimientos y demás que están financiados o no, ¿no? Sí, claro, bueno, se ve la debilidad del Estado no en que le tuercen la mano a las multinacionales, como dicen estos grupos, que estos grupos, que son muy minoritarios, ONGs, con algún financiamiento europeo y cosas por el estilo, sin ningún prejuicio, grupos trotskistas, si esos grupos le tuercen la mano al Estado, uno puede imaginar que una multinacional también, es verdad, yo coincido con esto. Bueno, lo que se necesita es una decisión política muy clara en el sentido de que no solo se va a controlar, sino de informar de los beneficios que tiene exportar, en este caso, los empleos que se van a generar. En el caso de la minería, que se pagan los salarios más altos del país en esa actividad, mostrar en los lugares donde se está realizando, en el caso de Chubut, en el caso de tierra de Santa Cruz, en el caso de San Juan, por ejemplo, y ahora también en Catamarca, los resultados son muy buenos, es decir, por ejemplo, San Juan es el país que mejores cifras viene mostrando en términos de mejora de la calidad de vida, indicadores sociales, etcétera, y la actividad que está impulsando todo eso, por ejemplo, la minería. Es decir, se necesita un poco una clase política que se encargue también de dar este debate, porque quienes vienen dando este debate
es gente aislada, incluso, por ejemplo, ¿no? Estos grupos que se oponen siempre dicen, no, a esto le pagan las multinacionales, es un vocero de las multinacionales. En mi caso ya me lo han dicho 20 veces, ¿no? Imagínense, si las multinacionales quieren comprar el discurso en Argentina, imagino que hablan con la nata, ¿no? Es decir, no sé, con Clarín, apuntan a, no a Eduardo Crespo, lo conocen, digamos, los parientes y digamos, los economistas heterodoxos, ¿no? Que tal vez sean menos que los parientes. Pero digo, falta un gobierno acá que digamos, falta un gobierno, una clase política que se ponga esto al hombro y, digamos, trate de este debate porque es muy importante para la economía argentina. Yo diría, si nos ordenamos un poco políticamente y ordenamos esta cuestión macroeconómica desde el punto de vista técnico, lo más difícil, las perspectivas no son tan oscuras. Es decir, sería muy bueno que Lula gane las elecciones o, digamos, cambie el régimen político en Brasil el año que viene, eso sería muy bueno. Pero diría, pese a esto, pese a la situación de Brasil, diría, Argentina tiene buenas perspectivas si consigue dar un debate político serio sobre la economía. Y bueno, ¿cuál es la estrategia de desarrollo que tenemos? Y planteárselo claramente a la sociedad y dar los debates en todos los territorios, es decir, donde va a haber proyectos como esto del hidrógeno, minería, vaca muerta, etcétera, dar los debates en los lugares y poner todo lo que hay que poner para convencer a la población de las ventajas de estas cosas. Y después, bueno, obviamente, el tema, repito esto, ¿no? El tema de ordenar esta cuestión macroeconómica que no es sencillo. No veo perspectivas tan negativas. Ahora, si no se logran estas cosas, sí, entiendo que si Argentina no puede exportar y además tiene todos estos problemas macroeconómicos que incentivan la fuga de capitales, bueno, el futuro es oscuro. Pero no es un destino, digamos, ¿no? Es decir, depende un poco de lo que se haga. Uno de los temas inmediatos que tiene que ver con estas cosas, la falta de dólares, la situación macro y del sector externo, es el acuerdo con el fondo. ¿Cómo ves que se está dando de lo que se conoce la discusión? ¿Cómo ves la posibilidad o no de un acuerdo? ¿Y cuáles serían los efectos que tendría, sobre todo el año próximo, ¿no? Bueno, ahí hay muchas especulaciones, uno no está en esa mesa de negociaciones. Por lo que dijo Guzmán, si realmente lo que dice Guzmán es cierto, que se postergarían los pagos hasta 2026, creo que es un gran acuerdo. Dadas las circunstancias, sería un gran acuerdo. Sí, hasta 2026 tenemos tiempo para aumentar exportaciones, tenemos tiempo para tratar de poner un poco de orden en nuestra macroeconomía. Creo que suspender pagos, si es por 4 años, yo firmaría, pero ahora. No entiendo por qué está demorado, pero es verdad que uno no conoce los detalles, ¿no? La letra chica, uno no la ve, no está en esas discusiones, en las presiones que hay de un lado y del otro para que se firme, para que no se firme. Pero al principio, a juzgar por lo que dijo el ministro, para mí sería positivo un acuerdo, digamos, como el que se planteó. Sí. ¿Y el año próximo lo ves como un año en que se puede sostener esta recuperación en algún punto de la economía? Y en ese sentido, ¿crees que va a ser un año complicado en materia de puja distributiva, digamos, o de tensiones en ese sentido? Inflación, salario. Bueno, la recuperación depende mucho de que se consigan dólares, porque si no va a comenzar a haber una presión de una demanda sobre dólares que no se va a poder satisfacer y inevitablemente terminan de devaluación porque se acabarán las reservas. Pero, digamos, también hay perspectiva de que crezcan las exportaciones, podría haber algún tipo de préstamo, digamos, de urgencia para intervenir, por ejemplo, tratar de cerrar la brecha, lo que dije antes, algún tipo de financiamiento para poner un poco de orden en la macroeconomía. No estoy hablando de un ciclo de endeudamiento a la máquina, ¿no? Pero digo, yo creo que ahí quien se quemó con leche no quiere saber más nada de eso y es correcto. Ahora, el punto es tal vez algún financiamiento para ordenar el tema brecha
no sé si el acuerdo con el fondo involucra eso o no. Hay economistas que respeto mucho, como Manuel Agis, que dicen que esa posibilidad está. Y después está la posibilidad de un aumento de exportaciones. ¿Sí? De alguna manera, no sé si un crecimiento como el que tuvimos este año, que tiene mucho de recuperación de 2 dígitos, pero entiendo que puede tener un año positivo la economía argentina si logra ordenar estas cosas. ¿Sí? Después el tema de puja distributiva, inflación, algo va a haber. Es decir, en Argentina es un poco inevitable el tema de inflación. Inflación en Argentina básicamente son 2 cosas, casi siempre tipo de cambio, ahora se agregó esta cuestión internacional y puja distributiva. Bueno, habrá que llevarla, digamos así, ir negociando, porque tampoco se puede pretender que los trabajadores pierdan todos los años, es algo que es insustentable políticamente también. Entonces, en principio, me parece que hay que tratar de buscar acuerdos. Si no hay grandes devaluaciones, imagino que la inflación irá aminorando, pero si es que no hay grandes devaluaciones, ¿no? Uh-huh. Eduardo, te agradecemos muchísimo, por supuesto, por este tiempo, por ayudarnos a hacer este balance de 2021. Gracias, como siempre, por estar en este espacio cuando te convocamos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Hasta luego. Así pasaba Eduardo Crespo, bueno, economista, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, también de la Universidad Nacional de Moreno aquí en la Argentina, un economista al que siempre consultamos y un poco haciendo un balance, Álvaro, de lo que fue 2021 y de, bueno, bastante positivo para 2022, ¿no? Sí, no la ve tan complicada para el año 2022, que pueda haber algún crecimiento y bueno, con una posición muy fuerte con el tema ecologista y, exacto, con los conflictos. Con respecto a los conflictos como el que se ha dado en Chubut. Los que lo siguen en Twitter saben que es muy polemista en ese sentido. Sí, exactamente, pero bueno, allí hemos tenido también aquí en la banda todas las opiniones. Las seguimos en un ratito. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.